Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor. Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos aquí, Señor, por tu gracia y misericordia. Pedimos ahora que sea tu Santo Espíritu, el mismo que inspiró tu palabra, que a pesar de la indignidad, Señor, de este predicador, pueda, sin embargo, ser portador del mensaje que tú tienes para nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo rogamos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 ¿Cómo están, queridos hermanos? Durante el sermón de la semana que pasó, se anunció que lo que seguía, de acuerdo a nuestra serie de sermones, que tiene como base la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, era continuar con el capítulo 4, que aborda los dones que la iglesia ha recibido de su Señor, para que ésta se edifique y capacite a sus miembros para la obra del ministerio, de ser testigos y portadores del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, como ustedes saben, también acostumbramos a reservar el primer domingo del mes, en el que celebramos el sacramento de la Santa Cena, para meditar algún pasaje de los Evangelios, que desde luego conforman una unidad con toda la palabra del Señor. La próxima semana, que Dios mediante nos toque retomar las reflexiones sobre Efesios, veremos que en ella Pablo reconoce al Señor Jesucristo como el dador de los dones, aquel que constituyó apóstoles a unos, que constituyó los oficios de evangelistas, de profetas, para que la iglesia cumpla su misión en la tierra. Porque la misión, hermanos míos, es de toda la iglesia, la cual está llamada a madurar espiritualmente y a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Y este mismo Jesús, como decía, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, o pastores maestros, simplemente, es aquel que, según el texto del Evangelio de Juan que acabamos de leer, es el que nos ha dado su palabra, palabras de vida eterna, para que recibiéndola por la fe en Él, tengamos vida y vida eterna. No por méritos propios, no por alguna inteligencia o sensibilidad especial que traigamos con nosotros, no porque hayamos tenido la capacidad de elegir por el Señor, sino porque fuimos elegidos por Él. Y si se han dado cuenta, así lo hemos reconocido en uno de los signos que hemos entonado. Por su gracia y misericordia, y ahora lo vamos a ver más detenidamente en un momento. Fíjense que este texto viene de un diálogo más extenso, del cual nosotros hemos tomado dos porciones. Una de ellas la tienen en la lectura antifonal que también hemos hecho. Y la segunda porción en la lección del Nuevo Testamento, con la cual cierra el diálogo que nos presenta y que nos relata el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y fíjense que este texto, y antes de abordar las porciones bíblicas de estas dos porciones que hemos mencionado, es necesario ponernos en contexto. Solo un día antes de que se produzca este encuentro y este diálogo, el Señor Jesús había hecho uno de los milagros más asombrosos que tenemos en la Biblia, y ciertamente uno de los acontecimientos más recordados, más conocidos, con el cual inicia el capítulo 6. ¿Recuerdan cuál? La multiplicación de los panes. En la Biblia se titula este milagro como la alimentación de los 5,000. Ahora, en realidad, por los detalles que el Evangelio de Mateo nos ofrece, sabemos que fueron muchos más, porque 5,000 solo contando a los varones, sin contar a las mujeres,
y a los niños. Y en este relato se nos detalla que de 5 panes y unos cuantos pececillos, el Señor milagrosamente los multiplicó, haciendo que todos estos millares de personas comieran hasta saciarse. Así lo dice la Biblia. Hasta saciarse. Bueno, para entrar a nuestro diálogo, preguntémonos quiénes eran todas estas personas y qué hacían allí. La Biblia nos dice que era gente que los seguía. Incluso el versículo 60 que hemos leído se refiere a ellos como discípulos, es decir, como seguidores del Señor. Era gente que había creído en Él, que había visto sus milagros y que por lo tanto lo seguían. Y esto resulta especialmente sorprendente cuando vemos lo que sucede después. Ya lo vamos a ver. Pero no nos adelantemos, sigamos poniendo en contexto este diálogo del Señor. Después de haber producido este milagro, la multiplicación de los panes, el Señor mandó a sus discípulos a que cruzaran hasta el otro lado del mar, hasta Capernaum. A los 12, Nos referimos a los 12, no a la multitud. Fue en esa noche que el Señor caminó sobre el mar. También recuerdan este relato. Precisamente este acontecimiento se produce en medio entre el milagro de la multiplicación de los panes y el encuentro con todas estas personas que al día siguiente lo buscaron y llegaron hasta el Señor, produciéndose este diálogo y cuyo desenlace hemos escogido nosotros para la reflexión de esta mañana. ¿Qué les parece si revisamos un momento cómo inicia el diálogo? Todavía no los textos que tenemos, sino cómo inicia el diálogo, y los que tengan su Biblia y los que tengan sus celulares, denle una utilidad importante al celular, teniendo una aplicación de la Biblia, puede ayudarnos, aunque yo siempre prefiero la Biblia en las manos, y leamos del 25 al 27. Dice así: cuando lo hallaron, la gente fue a buscarlo. Esa gente que había comido hasta saciarse, fue a buscarlo al día siguiente. Cuando lo hallaron, al otro lado del lago le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor no entra en pormenores. El Señor responde de esta manera. Jesús les respondió: de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este texto, hermanos, con el que se inicia el diálogo que el Señor Jesús va a tener con estas personas que lo habían seguido, contiene revelaciones importantes. Veamos por lo menos 2 de ellas. Primero, podemos ver que solo Dios conoce el corazón del hombre. Hay un dicho muy popular que seguro ustedes conocen: cara vemos, corazones no sabemos. Es un dicho cierto. La sabiduría popular tiene algo también que nos dice. Es cierto, solo Dios conoce el corazón del hombre, y Jesucristo, quien es Dios, conocía lo que había en estas personas, quienes aún y cuando lo seguían, quienes aún y cuando lo admiraban, en realidad solo buscaban sus favores. Y esto mismo sigue sucediendo, queridos hermanos. Hoy no es distinto. Mucha gente se llama cristiana, desde las diferentes confesiones del cristianismo. En el mensaje del 28 de julio, el pastor Lai lo recordó. Algunos muy religiosos, por cierto. Pero nada de eso revela el corazón que solo Dios conoce. El Señor Jesús sabe qué nos mueve. El Señor Jesús sabe qué nos motiva. Sabe lo que busca nuestro corazón. Si buscamos sinceramente al Señor de los milagros, o si buscamos simplemente los milagros del Señor. Y esta religiosidad circunstancial e incluso interesada definitivamente no nos hace cristianos.
El Señor le dice a toda esa multitud que su búsqueda es inútil, que su búsqueda es infructífera, porque aun y cuando pueden recibir el favor de Dios, expresado en bendiciones materiales como cuando comieron hasta saciarse, todo eso al final perece. Todo eso tiene un final. Y esta es la segunda revelación importante que contiene estos versículos y que luego el Señor Jesús va a pasar a desarrollar. Que así como existe una comida que alimenta el cuerpo, que da placer momentáneo, pero que perece, es decir, que va a pasar, existe también una comida para la que debemos trabajar con mayor diligencia, queridos hermanos, una comida que no solo nos sostiene aquí y ahora, sino que es para vida eterna. Comida que viene de Cristo, de la cual debemos buscar ser alimentados. Por eso el Señor nos dice, trabajen, esfuércense, sean diligentes. Pareciera, desde nuestra doctrina, en la que entendemos bien, porque así revela la Biblia, que toda la obra es de Dios, que nada podemos hacer a nuestro favor, y eso podría llevar a una errónea interpretación en la que creemos que no tenemos nada de nuestra parte. Para salvarnos, ninguna. Pero como creyentes tenemos la responsabilidad de trabajar por la comida que es para vida eterna. Trabajen, dice el Señor. Esfuércense, búsquenla. Y para eso necesitamos despojarnos del amor por las cosas del mundo, que tienen su valor, claro que sí. Que el Señor también nos concede, claro que sí. Pero que son todas ellas finitas y que debemos valorar a la luz de Cristo y a la luz de su palabra. Quien nos ofrece, hermanos míos, algo mayor, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. En este diálogo el Señor expresa el primero de los 7 yo soy que ustedes conocen y que aparecen en el Evangelio de Juan, con las cuales el Señor revela su deidad, su misión en el mundo y por lo tanto cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta a su palabra. Las que nosotros tenemos ahora, hermanos míos, en la Biblia, la palabra escrita que da testimonio de Cristo, quien es la palabra encarnada. Es así que llegamos hasta estos versículos que tenemos ya en nuestra lectura antifonal, en donde el Señor les recuerda a los judíos que durante la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estuvieron esclavizados, el Señor les envió pan del cielo, que ellos llamaron maná, proveyéndoles así alimento material, pero además para instruirlos en la fe y en la obediencia. El Señor Jesús le dice ahora, yo soy el pan del cielo. Pueden ver en los versículos 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Y murieron. Este, está hablando de sí mismo, es el pan que desciende del cielo para el que coma de él, no muera. Para el que coma de él, no muera. Y hermanos míos, llama la atención que los interlocutores del Señor, todos ellos, hombres del primer siglo, judíos, no hayan logrado entender o no hayan querido entender lo que el Señor Jesús les estaba revelando. Pareciera que estaban haciendo una interpretación literal de las palabras, como de hecho, hermanos míos, sucedió siglos después por un sector de la iglesia mayoritaria, ¿verdad?, que enseña hasta hoy que es la carne física de Jesús la que se come durante la celebración
del sacramento de la comunión o Santa Cena. Y aunque para nosotros este relato que nos ofrece Juan en su Evangelio puede resultar confuso, a simple vista, complejo, y que se preste para interpretaciones como la que he mencionado, no debía ser así, escuchen bien, para los judíos del primer siglo. Pues el Señor estaba tomando una experiencia común entre los pueblos antiguos, quienes celebraban sacrificios a sus dioses y luego comían la carne de estos animales sacrificados como un modo de unirse al Dios que adoraban. Esta era una figura conocida para un hombre de la antigüedad. De manera que lo que resultaba duro y difícil de aceptar no era precisamente el hecho de comer la carne, porque lograban entender que no era un asunto literal. Lo que les costaba aceptar, hermanos míos, aun y cuando lo entendían, es que Jesús estaba revelando su deidad. ¿Encuentran la relación? El Señor usa una figura con el cual se adoraban dioses y lo usa para sí mismo, revelando su deidad. Y esto es lo que no quisieron aceptar. El Señor se revelaba como quien es. Él era Dios, es Dios. Y a través de la fe en Él, por su palabra, nos unimos a Él y recibimos su bendición para vida eterna. Lo que el Señor les ha estado diciendo, hermanos, una y otra vez cuando ustedes lean el texto en casa completo, el capítulo completo, es que el asunto central para la salvación de los hombres era y es la fe en Cristo. La fe en Él. Y eso no ha cambiado, queridos hermanos. Hay quienes a veces reclaman que la iglesia se modernice. Si modernizar implica usar un mejor micrófono para que los que nos siguen desde casa porque están enfermos, porque tienen una imposibilidad de estar aquí, oigan y nos vean mejor, eso está bien. Pero si por modernidad se entiende cambiar el Evangelio, adulterar el Evangelio, falsificar el Evangelio, esa no es la labor de la iglesia. Esa no es más la iglesia. Lo que el Señor les ha estado diciendo una y otra vez es que el asunto central de la salvación es la fe en Él. No se trata de nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. No se trata de méritos que podamos ir sumando, porque nada de eso será suficiente. Porque nuestra naturaleza caída nos acusa, nos condena. Somos pecadores, esa es nuestra condición. Y Dios, quien es santo, no tiene comunión con el pecado, por lo que estábamos destituidos de su presencia. Solo en Cristo y sus méritos en la cruz puede satisfacer la paga del pecado. De todo aquel, hermanos, de todo aquel que rinde la vida, que se reconoce pecador, que despierta la conciencia de pecado y se arrepiente por haber vivido de espaldas a Dios. Porque se puede ser religioso, como lo eran estas personas. Todas ellas eran religiosas. Se puede seguir a Jesucristo, como lo hacían todas estas personas. Todas ellas iban en búsqueda de Jesús. En nuestra época habríamos tomado fotos, videos con drones y habríamos colgado en todas las redes sociales diciendo ¡aleluya! La gente sigue a Jesús. Toda esta gente seguía a Jesús. Se puede reconocer el poder del Señor por sus milagros. Toda esta gente comió hasta saciarse en un hecho milagroso. Se puede ir en busca de Jesús, pero tener en el corazón solo sus favores y sus milagros, como esa gente lo hizo. Y con todo eso, hermanos, no creer verdaderamente en Él. No confiar verdaderamente en sus palabras. Eso es vivir de espaldas al Señor. ¿Qué pensábamos? ¿Que era solamente andar emborrachándonos, drogándonos, golpeando mujeres? No, se puede ser muy religioso y vivir de espaldas a Dios, vivir de espaldas al Señor. Cuando ignoramos sus palabras
y sus enseñanzas. Por eso es importante preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y bendito sea Dios que los hombres de este siglo tenemos un compendio de su palabra, reunido, titulado, con capítulos y versículos que nos facilitan todo. ¿Conocemos su palabra? ¿Leemos su palabra? ¿Nos instruimos en su palabra? Y lo más importante, ¿obedecemos su palabra? Y lo que el Señor viene diciéndoles desde el inicio mismo de este diálogo es: el problema de ustedes es que no creen mis palabras. Están aquí, me han venido a buscar, recibieron mi favor, pero ustedes no creen mis palabras. Ustedes me buscan porque comieron y quedaron satisfechos, fueron saciados y quieren repetir el banquete, el favor, el milagro. Y en verdad, hermanos míos, el Señor les tenía preparado un banquete. Pero era un banquete diferente. Uno que no perece. Uno que es para toda la vida, para vida eterna, para la eternidad. Pero ellos no creían sus palabras. Y ese es el mal de la humanidad. Y diría yo, incluso el mal también del cristianismo contemporáneo. Que no creemos su palabra. No basta ser respetuosos. No basta ser admiradores. No basta ser seguidores de los milagros y beneficios, sino de Cristo mismo, a quien debemos recibir en la vida con fe. El Señor nos invita a unirnos a Él a través de su palabra, la que tenemos que comer. Eso es lo que nos dice cuando afirma: debemos comer su carne. En el versículo 60 que ustedes tienen en el programa, dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Ya estamos en nuestra lección del Nuevo Testamento. Y hemos visto hace un momento que el problema que tenían sus seguidores no era un problema de entendimiento, no era un problema de comprensión, era un problema de aceptación. La palabra griega, que en esta versión ha sido traducida como dura, significa difícil de aceptar. Difícil de aceptar. Su contexto les permitía comprender lo que el Señor estaba graficando. Él se estaba revelando como Dios, que les daría seguridad, vida. Eso no era difícil de comprender para estos hombres, pero sí difícil de aceptarlo con el corazón. Y si uno lo piensa bien, queridos hermanos, el Evangelio es precisamente así. Se puede explicar y entender desde el intelecto, sin mayor complicación. Sin mayor complicación. Los niños lo entienden. Dios es santo. Nosotros pecadores. Por cuenta propia. No es que Dios haga las cosas mal. Antes se decía con yaya, ¿no? Con error de fábrica. ¿Ustedes creen que Dios hace las cosas así? Somos pecadores por cuenta propia. Porque siendo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, fuimos dotados de razonamiento para discernir. Y en esa libertad escogimos desobedecer y rebelarnos ante Dios. Desde entonces somos una raza caída que perdió su comunión con Dios y está bajo el yugo de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, en su amor infinito, llevó adelante su plan eterno de salvación en Cristo. Plan eterno. El Señor no anda parchando las cosas. Plan eterno de salvación en Cristo, quien vino al mundo a morir en nuestro lugar para reconciliarnos consigo mismo por medio de la fe en Él. Todo esto es tan hermoso como sencillo.
y puede ser entendido por el intelecto desde muy temprana edad, pero resulta incomprensible para el corazón. Y por eso no es creído. Por eso no es creído. Ese fue el problema de estos discípulos. Y sigue siendo el problema para millones de personas en este mundo, hermanos. Porque aceptar a Cristo no solo demanda una declaración pública de fe, sino porque demanda la entrega de la vida, que además hace visible la transformación de ella moralmente. Los que lo habían seguido no podían aceptar que este que les hablaba vino del cielo, que es Dios eterno, que vino al mundo en la persona humana de nuestro Señor Jesucristo para morir en nuestro lugar. Eso les dice, miren los versículos 61 y 62. ¿Esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? Aquí el Señor anuncia su resurrección, su ascensión, no sin antes revelar su eternidad y deidad. Y les dice que lo que hoy no pueden creer será probado indefectiblemente cuando sea levantado de entre los muertos. En realidad, hermanos míos, esta es la razón de nuestra fe. Cristo resucitó y venció a la muerte como primicia de los que habremos de resucitar en Él y vencer la muerte por la eternidad. Amén. No han sido pocas las veces que me han preguntado, ¿cómo puedes estar tan seguro de lo que la Biblia enseña sea verdad? Sobre todo en medio de tantas enseñanzas religiosas y filosofías que también pueden contener algún tipo de sabiduría. La respuesta es sencilla, hermano. Todos los dioses de todas las religiones y de todos los tiempos y todos sus profetas y filósofos están muertos. Mas Cristo vive. Mas Cristo venció a la muerte. El apóstol Pablo nos va a decir en su carta a los Corintios que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y más adelante nos dice, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres en la tierra. Pero el mismo Pablo, que vio al Señor resucitado, nos dice en esa misma carta más, Cristo resucitó de entre los muertos. Así que, dice Pablo, hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Amén? ¿Vale la pena trabajar por el pan de vida eterna? ¿Vale la pena trabajar por la comida que es para vida eterna? Lo que sigue, queridos hermanos, nos va a aclarar las cosas a todos. Y a nosotros también, de hecho. Pues no es su carne física lo que necesitamos para vida eterna, sino sus palabras, sus enseñanzas, sus mandatos. Versículos del 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Comer a Cristo no tiene que ver con dogmas confusos, como la transustanciación y otros, que enseña que un pedazo de pan se convierte en la carne del Señor cuando algún sacerdote la consagra. De ninguna manera. Comer a Cristo es oír y creer en su palabra, lo cual solo es posible por la obra del Espíritu de Dios. Sus palabras son espíritu,
Y es por el Espíritu que a través de su palabra somos vivificados. El llamado que el Señor nos hace es a la fe en Él, por su palabra. No por experiencias necesariamente, por su palabra, porque estos hombres tuvieron la experiencia con el Señor de vivir un milagro, de vivir su favor, de comer hasta saciarse, y no creyeron. Porque hacía falta creer en su palabra. Hace algún tiempo un hermano me decía: hermano, no siento nada. No importa. No hay nada que sentir. Usted lo que tiene que hacer es creer en su palabra. Pablo lo dirá en otro momento de esta manera: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Su palabra, fuente de fe, digna de fe, fehaciente, hacedora de fe. Pero hay quienes no creen. Y una vez más, hermanos míos, la tragedia humana, la incredulidad. Esa es la condición del hombre natural. El Señor, que conoce el corazón del hombre, conocía quiénes eran los que no creían y quién de ellos lo iba a entregar. Estaban entre los 12. Pero los que hemos creído no lo hemos hecho por ser mejores que nadie, no por ser más inteligentes ni más sensibles. Los que hemos nacido a la fe lo hemos hecho por la gracia y misericordia de Dios, porque ninguno, dice el Señor Jesús, puede venir a mí, ninguno, si el Padre no se lo concede. Si no es Dios quien por la obra de su Santo Espíritu nos concede acoger en nuestro entendimiento, pero además con nuestro corazón, la verdad revelada en Jesucristo, del cual la Biblia da testimonio. Y es hermoso, hermanos míos, que en la obra redentora de Dios en favor de nosotros, los pecadores, vemos una vez más las tres personas de la deidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre que elige, el Hijo que salva, el Espíritu que santifica. No importa cuál sea la razón por la que usted, hermano, suponga que se encuentra ahora entre nosotros oyendo la palabra de Dios, puede confiar por la palabra de Dios, que es el Señor mismo quien lo trajo hasta aquí y quien desea obrar en su vida. Del 66 al 69. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras el Señor sanaba enfermos, todo estaba bien con él. Mientras el Señor obraba milagros, todo estaba bien con él. Mientras el Señor había dado de comer hasta saciar a la gente, todo estaba bien con él. Pero cuando el Señor demanda creer en su palabra, y ésta choca con sus creencias, con sus costumbres, con sus intereses, entonces empiezan los problemas. Nada de eso ha cambiado. Mientras Cristo siga siendo para muchos un Dios inerte, al que es posible satisfacer con ritos, costumbres y fiestas vestidas de religiosidad, pero que en realidad responden a nuestros propios placeres, todo estará bien. Mientras el Señor esté allí para satisfacer nuestras necesidades, para responder a nuestras urgencias y angustias, sin inmiscuirse en nuestras vidas y decisiones, todo estará bien. Pero cuando el Señor demande obediencia, conocimiento y fe en su palabra, es decir, cuando el Señor se meta con nosotros, cuando se meta con nuestra vida cotidiana, entonces allí empezarán los problemas.
Mientras el Señor les había dado de comer hasta saciarse, todo estaba bien. Ahora les ofrecía una comida diferente. ¿Ven que sí les tenía un banquete preparado? Una comida espiritual que les daría vida eterna. Ahora les demanda fe y obediencia en su palabra. Entonces, los mismos que le seguían, los que en este versículo la Biblia llama discípulos, versículo 60, dejaron de seguirlo. ¿Y cómo dice la versión que hemos leído? Ya no andaban con él. Trágico. No para el Señor. Porque alguien podría pensar, oh, pobrecito el Señor, le dieron la espalda. Pobrecitos nosotros. ¿Y recuerdan cuántos eran en un principio los que le seguían? ¿Recuerdan a los 5,000, contando solo varones? ¿Recuerdan que al día siguiente fueron hasta el otro lado del mar para buscar al Señor? ¿Se hicieron todo ese trabajo? ¿Cuántos de esos quedaban ahora? Y si miramos el mundo de hoy, algo ha cambiado, hermanos. En nuestra sociedad hay mucha religiosidad, es cierta. Y por favor no piensen en nuestros hermanos católicos. Pensemos en nosotros, que también estamos llenos de religiosidad. Y cuando piensen en nuestros hermanos católicos, piensen con amor, para llevarles el Evangelio. Y cuando pensemos en nosotros, pensemos con amor, para edificarnos unos a otros. Hay mucha religiosidad, pero esta solo busca milagros, solo busca favores, mientras el Señor no se meta con la vida, no demande transformación, y esta transformación demanda un estándar moral. ¿Dónde están los millares ahora mismo, hermanos? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Entre los que se marcharon o entre los que han creído? Entonces, versículo 67, Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? La respuesta de Pedro, quien aquí aparece como vocero de los discípulos, y responde conforme a sus condiscípulos, nos llena de esperanza. Porque vemos que en medio de la oscuridad, de nuestra condición caída, de nuestra insuficiencia, de nuestro pecado e incapacidad para elegir por Dios, para decidir por Dios, para responder conforme a la voluntad de Dios, frente a esa incapacidad, Dios mismo viene hasta nosotros. Versículo 71. ¿Acaso no fui yo quien los escogió a ustedes? ¿Quién nos ha escogido? ¿Quién escogió a quién? ¿Hemos escogido nosotros al Señor? ¿Podríamos verlo hecho con ese corazón de piedra nuestro? Es Dios, en su soberanía, en su misericordia, en su gracia. Es el Señor quien se inclina hasta nosotros, quien obra en sus elegidos para despertarnos a la fe. Él nos conoce a todos y nos hizo suyos en su santa y soberana voluntad desde antes de la fundación del mundo. ¿Es lo que dice su palabra? Sí. El estar aquí, el escuchar su palabra, nos pone en la situación de todos los que estuvieron en aquel momento con el Señor Jesús. Todavía tienen tiempo para salir corriendo. El estar aquí y el escuchar su palabra nos pone en la misma condición de todos los que estuvieron en aquel momento con el Señor Jesús, que pudieron oír su llamado a la fe. Y recuerden que de los que estuvieron con él, había uno que era un diablo, Judas, el que lo iba a entregar. Pero también todos los que se fueron, porque su situación no fue distinta. De modo que en el mundo, hermanos, solo hay dos estados espirituales posibles. Escuchen bien. Solo hay dos estados espirituales posibles y no hay más que eso. Los que rechazan a Jesús y viven su vida sin Cristo
aun y cuando se muestren respetuosos, aun y cuando sean personas con moral e incluso religiosas, pero sin Cristo al fin, si no han rendido la vida a Él por su palabra, porque solo en Cristo hay vida eterna. Del otro lado, ¿los que son mejores? No. Los que reconocen su condición caída. Los que reconocen su maldad y pecado. Y que como Pedro reconocemos nuestra absoluta dependencia en el Señor. Los que después de haber conocido a Cristo, no tenemos a nadie más a quien ir. ¿Amén? Amén. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es, hermano mío, tu situación espiritual? ¿Y en quién está puesta tu confianza? ¿En quién confías? ¿En ti mismo? ¿O en aquel que tiene palabras de vida eterna? El Señor Jesús nos ha dicho: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré para la vida del mundo. El cuerpo del Señor, hermano mío, fue molido en la cruz del Calvario. Fue allí donde dio su carne por la vida del mundo. Esto es, por la vida de los hombres. El mundo en el Nuevo Testamento, o es la tierra, o es el mundo de pecado, o es la humanidad. Él dio la vida por el mundo, por la vida del mundo, implica por la vida de los hombres, por la vida de los pecadores, cuya condición de pecado nos condenaba, pero que ahora en Cristo y sus méritos en la cruz podemos tener esperanza si respondemos con fe a su palabra. Fue en esa cruz donde el Señor derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de toda iniquidad, para mostrarnos ante el Padre libres de culpa y santificados por su Santo Espíritu. Y nos dejó el sacramento de la Santa Cena, hermanos. Comunión, Cena del Señor. Eucaristía, que es una palabra latina que significa acción de gracias, a la que hoy somos invitados, para que a través del pan, a través del vino, el cáliz, su cuerpo y su sangre, sean representados como símbolos que nos recuerdan su sacrificio a nuestro favor. Y para que participando de su mesa los creyentes seamos fortalecidos en nuestra fe y recibamos los beneficios espirituales que produce la comunión con nuestros hermanos, como ahora que estamos reunidos, la meditación de su palabra como la estamos haciendo, y la condición de examinarnos a nosotros mismos, como manda su palabra, para presentar al Señor nuestros pecados, con la seguridad de que recibimos su perdón, y sobre todo con la seguridad de que contamos con su presencia real, no material, pero sí espiritual, de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento. Esta cena, hermanos, es para los que han confiado su vida en Cristo. Y si alguno de los que participamos de este culto del Señor no hemos puesto aún nuestras vidas en sus manos, esta puede ser la oportunidad para responder con fe a la palabra de aquel que ofrece perdón, restauración y vida eterna. Amén. Vamos a tener un minuto para orar y después entonaremos un himno que es una promesa al Señor que nosotros podemos hacer únicamente por su asistencia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, sabiendo y reconociendo que no tenemos nada que dar, sino que todo viene de Él. Amén. Amén. Oremos. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino al mundo a reconciliarnos contigo.
Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, quien tocó nuestros corazones, nos despertó a la fe y permite que por él podamos ahora, Señor, reafirmar nuestra fe en tu amado Hijo Jesús, quien es camino a ti. Permítenos que por tu Santo Espíritu, Señor, podamos entregar cada parte de nuestra vida, especialmente aquellas que se resisten, Señor, a tu palabra y que tú conoces bien. Sabemos, Señor, que nada podemos dar por nosotros mismos, sino es tu Santo Espíritu quien obra en nosotros. Ayúdanos para que por él podamos responder a la responsabilidad que sí tenemos como creyentes, como hijos tuyos, y cumplir así la misión que tú has encomendado a tu iglesia. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.